Hay personas que le compran ropa a su perro, le celebran el cumpleaños, le hablan como si pudiera responder, lo presentan como mi hijo sin ironía, y cuando alguien los mira raro simplemente cambian el tema. No es una rareza, no es una excentricidad de unos pocos, es un fenómeno que lleva años creciendo en silencio, y los datos lo confirman. El número de hogares con mascotas creció más rápido que el número de hogares con hijos durante la última década. Lo interesante es por qué. Porque hay una versión cómoda de esta historia, la que la mayoría conoce, la que se repite en conversaciones de sobremesa. Y luego hay una versión más incómoda, más honesta, que casi nadie quiere nombrar. Y esas dos versiones no cuentan lo mismo. La versión cómoda dice que los perros son más fáciles, más baratos, más convenientes, que la gente simplemente eligió una vida diferente, que es una tendencia generacional, algo moderno, algo pasajero. Pero los datos no cuadran del todo con esa explicación, porque si fuera solo conveniencia, el fenómeno tendría un perfil claro. Jóvenes urbanos sin pareja, con poco dinero, sin tiempo. Y ese perfil existe. Pero no es el único. Los perrijos aparecen también en parejas estables, en personas con ingresos altos, en familias que ya tienen hijos biológicos, en personas mayores de 40 años que en otra época ya tendrían nietos. Entonces, la pregunta cambia. No es solo, ¿por qué los perros en lugar de los hijos? La pregunta más precisa es, ¿qué están cubriendo los perros que antes cubrían los hijos? Y esa pregunta tiene una respuesta. Pero para llegar a ella hay que entender primero qué cambió. Durante décadas la estructura era relativamente estable. Las personas crecían, formaban pareja, tenían hijos, construían una familia. No porque fuera obligatorio en términos legales, sino porque era el guión social disponible. Era lo que hacían los demás. Era lo que daba sentido. Era lo que organizaba el tiempo, los roles, las expectativas. Ese guión empezó a fracturarse lentamente, y no por una sola causa. El costo de vida en ciudades como Ciudad de México, Madrid o Los Ángeles subió de manera sostenida. Tener un hijo en una ciudad grande dejó de ser una decisión biológica para convertirse en una decisión económica de largo plazo. Los estudios, el espacio, la atención médica, el tiempo libre sacrificado. El cálculo cambió. Al mismo tiempo, la pareja estable como punto de partida dejó de ser universal. El número de personas que viven solas o en uniones informales creció de manera constante. No porque el amor haya desaparecido, sino porque las condiciones que antes empujaban hacia estructuras fijas se debilitaron. Y en ese espacio que dejaron las viejas estructuras, entró algo que nadie esperaba que entrara con tanta fuerza: el perro. Pero todavía no estamos en la parte más difícil de esta historia. Hay un detalle que los investigadores de comportamiento humano llevan años documentando, y que resulta incómodo porque toca algo muy básico. Los seres humanos tienen una necesidad de vinculación que no desaparece. No es cultural, no es negociable, es biológica. Los humanos necesitan cuidar, necesitan ser necesitados, necesitan tener algo que dependa de ellos. Durante la mayor parte de la historia humana, esa necesidad se canalizaba a través de los hijos. No solo a través del amor romántico, sino a través del cuidado cotidiano, concreto, demandante. Cuando esa vía se vuelve más difícil, más costosa, más tardía o simplemente no ocurre, la necesidad no desaparece, se redirige. Y ahí es donde aparece algo que los psicólogos y neurocientíficos llevan años documentando. El cerebro humano activa redes similares ante un hijo y ante una mascota. Los mismos circuitos de oxitocina, los mismos mecanismos de recompensa, la misma respuesta a la mirada, al contacto físico, a la dependencia. No idénticos, similares. Lo suficientemente similares como para que el vínculo sea real, sostenido y emocionalmente costoso de perder. Eso explica por qué el fenómeno no es solo conductual. No es solo que las personas traten a sus perros como hijos porque es una moda. Es que en términos neurológicos el vínculo que se forma puede ser funcionalmente muy parecido. Pero entonces aparece una pregunta que esta explicación no resuelve. Si el mecanismo es biológico, si las redes se superponen, si la necesidad es universal, ¿por qué este fenómeno creció tan rápido en las últimas 2 décadas? ¿Por qué no era igual de visible hace 40 años? Algo cambió. Y no fue la biología.
Lo que cambió fue el entorno. Hace 40 años, la presión social hacia la maternidad y la paternidad era mucho más alta. Quien no tenía hijos antes de cierta edad recibía preguntas, presión familiar, señales constantes de que algo estaba incompleto. Ese entorno fue cambiando, no de golpe, gradualmente. Y en la medida en que esa presión bajó, la ventana de tiempo entre la vida adulta y la decisión de tener hijos se amplió. Lo que antes duraba 2 o 3 años empezó a durar 10, 15 o a veces toda la vida. En ese lapso, el perro ocupó el espacio emocional disponible. Y en muchos casos lo ocupó tan bien que la pregunta de si tener hijos empezó a sentirse diferente. Aquí está el giro que muy pocos análisis incluyen. No es solo que los perros reemplazaron a los hijos, es que en algunos casos los perros redujeron la presión emocional que empujaba hacia los hijos. Cubrieron la necesidad lo suficiente como para que la urgencia disminuyera. Y eso cambia la lectura de todo lo anterior. Porque si eso es cierto, entonces el fenómeno de los perrijos no es solo un síntoma de cambios sociales y económicos, es también una variable activa dentro de esos cambios. No solo refleja la transformación demográfica, en parte la profundiza. Eso tiene consecuencias que todavía no terminan de calcularse. La industria lo entendió antes que los demógrafos. El mercado de mascotas en América Latina creció de manera sostenida durante la última década. En México, España y la comunidad latina en Estados Unidos, el gasto promedio por mascota aumentó en las mismas categorías que históricamente se asociaban al gasto en niños. Salud, educación, alimentación especializada, experiencias, ropa, celebraciones. Las marcas no crearon este comportamiento. Lo identificaron y lo acompañaron, y al acompañarlo, lo normalizaron. Y al normalizarlo, lo aceleraron. Pero hay algo más que las marcas descubrieron, algo que resulta revelador cuando se examina con cuidado. El perfil del dueño de perrijo no es homogéneo. No tiene un nivel de ingresos fijo, no tiene una edad única, no tiene una configuración familiar específica. Lo que sí tiene, en la gran mayoría de los casos, es una alta disposición emocional hacia el vínculo y una baja tolerancia a la soledad no elegida. Eso no es una crítica, es una descripción. Y esa descripción conecta con algo que los datos de salud mental llevan años mostrando. Los índices de soledad en adultos jóvenes y de mediana edad aumentaron de manera sostenida en las últimas 2 décadas, especialmente en entornos urbanos. El perro no es la causa de esa soledad, pero sí es en muchos casos la respuesta más inmediata y más accesible a ella. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque hay 2 lecturas posibles de todo lo anterior, y las 2 tienen argumentos sólidos. La primera lectura dice que el fenómeno de los perrijos es una respuesta legítima y adaptativa a condiciones sociales difíciles, que las personas encontraron una forma de cubrir necesidades emocionales reales en un entorno que hace cada vez más difícil cubrir esas mismas necesidades a través de los canales tradicionales. Que no hay nada patológico en vincularse profundamente con un animal. Que el amor no tiene jerarquías naturales. La segunda lectura dice que el problema no es el vínculo en sí, sino la sustitución. Que cuando una necesidad profunda se cubre con un sustituto funcional, la causa original de esa necesidad no desaparece. Que la soledad estructural, el costo de vida inaccesible, la dificultad de construir vínculos humanos estables no se resuelven con un perro. Que se aplazan, y que aplazarlas tiene consecuencias que eventualmente llegan. Las 2 lecturas son razonables, y ninguna excluye a la otra. Lo que sí resulta claro, cuando se examina el fenómeno sin defender ninguna postura, es que los perrijos no son una moda superficial ni una excentricidad. Son una respuesta. Una respuesta a condiciones reales, a necesidades reales, a una reorganización profunda de lo que significa construir una vida adulta en el mundo actual. Y esa respuesta dice algo sobre el entorno, tanto como dice algo sobre las personas. Lo que todavía no tiene respuesta clara es hacia dónde va esto. Porque los cambios demográficos que impulsaron este fenómeno no están revirtiéndose. El costo de vida en ciudades grandes sigue aumentando. La estructura del mercado laboral sigue siendo hostil a la crianza. La presión social hacia la maternidad y la paternidad sigue disminuyendo. Las condiciones que crearon el espacio para los perrijos siguen presentes. Eso sugiere que el fenómeno no es transitorio, que no es una fase, que no va a desaparecer cuando cambie la moda.
Lo que sí puede cambiar es la comprensión que tenemos de él. Y esa comprensión importa porque las preguntas que generan no son solo preguntas sobre los perros. Son preguntas sobre qué tipo de vínculos construimos, sobre qué necesidades cubrimos y cuáles postergamos, sobre qué tipo de sociedad produce este fenómeno y qué tipo de sociedad produce a su vez. Hay algo que vale la pena preguntarse. ¿Hasta qué punto el vínculo con el perrijo es genuinamente satisfactorio? ¿Y hasta qué punto es suficiente? Y si la respuesta varía de persona en persona, ¿quién tiene derecho a trazar esa línea? Y hay algo que encaja perfectamente con todo lo que acabas de escuchar. Pasaste los últimos minutos entendiendo por qué los quieres como los quieres, por qué el vínculo es real, por qué el cerebro responde, por qué no es una moda ni una excentricidad. Pero hay una pregunta que ese análisis no responde. ¿Y si tu perrijo sabe exactamente lo que hace? Porque resulta que el vínculo no es unilateral. Mientras tú desarrollas todos esos mecanismos de apego, tu perro lleva miles de años perfeccionando algo distinto. Algo que los investigadores tardaron mucho en nombrar con todas sus letras. Ese video ya está aquí. Se llama exactamente eso. Tu perro te manipula. Y no lo sabes. Está justo en tu pantalla ahora mismo. Búscalo. Vale la pena verlo antes de que tu perro te vea verlo a ti.